Padilla Realtor. Bienvenidos, bienvenidas. En este video vamos a hablar de los impuestos en Estados Unidos en el 2026. Vamos a hablar de por qué tú debes pagar impuestos en este país cuando tienes ingresos, cómo funciona realmente el sistema y por qué muchísimas personas todavía no entienden cómo aprovecharlo correctamente. Pon atención, quédate hasta el final, porque honestamente este es uno de esos temas que puede cambiar completamente la manera en la que tú ves el dinero en Estados Unidos. Y no olvides suscribirte al canal, porque así podemos seguir ayudando a más personas a entender cómo funciona realmente este sistema financiero y tributario aquí en Estados Unidos. Aprende impuestos, finanzas y estrategia financiera con Tania Padilla, paso a paso. Durante la temporada de impuestos del 2026, en Estados Unidos hay algo que tú debes entender. Toda persona que obtiene ingresos en este país tiene responsabilidades tributarias. No importa si eres inmigrante, no importa si acabas de llegar, no importa si trabajas por cuenta propia, tienes negocio, haces Uber, tienes una W2, una 1099, vendes casas, haces Airbnb, tienes redes sociales. Si generas ingresos, el IRS quiere saberlo. Y muchísimas personas cuando llegan a Estados Unidos no entienden nada de esto. Escuchamos palabras como income tax, tax return, IRS, reform, deductions, créditos. Y honestamente, al principio todo suena súper complicado, pero después empiezas a entender algo muy interesante. Y es que en Estados Unidos el sistema tributario no solamente cobra impuestos, también premia ciertos comportamientos financieros. Y ahí es donde muchas personas se sorprenden, porque llegan ahí pensando, voy a trabajar, me van a quitar dinero. Pero luego descubren que muchas veces el gobierno incluso les devuelve dinero dependiendo de su situación familiar, ingresos, hijos, créditos y deducciones. Y eso, honestamente, solamente puede pasar en un país con un sistema tributario tan estructurado como este. Ahora, cuando tú llegas a Estados Unidos, probablemente venías con sueños, con metas, con ganas de progresar. Y quizás dijiste lo mismo que muchísimas personas dicen. Voy unos años, hago dinero y me regreso. Pero la realidad es diferente. La vida cambia, empiezas a construir estabilidad, empiezas a trabajar duro, empiezas a crear patrimonio, empiezas a entender cómo funciona el dinero aquí. Y ahí es donde entender impuestos deja de ser opcional. Porque si tú no entiendes impuestos, puedes terminar perdiendo muchísimo dinero sin darte cuenta. Ahora, para entender impuestos en Estados Unidos, primero tienes que entender algo básico. Los impuestos se presentan todos los años. Todo lo que tú generaste desde enero hasta diciembre debe ser reportado. Y existe una temporada específica para hacerlo. Normalmente la temporada comienza alrededor de enero y termina aproximadamente en abril. Aunque la IRS puede hacer ciertos ajustes dependiendo del año y actualizaciones del sistema tributario. Y aquí entra algo importante. El IRS, Internal Revenue Service, básicamente la agencia encargada de administrar impuestos en Estados Unidos. Y el IRS constantemente hace cambios. Actualiza deducciones, cambia límites, modifica créditos, ajusta tablas fiscales y adapta reglas de inflación. Por eso, muchísimas veces las personas se confunden, porque lo que funcionaba hace 2 años quizá ya cambió hoy. Ahora, los contribuyentes, o sea, todas las personas que trabajan y generan ingresos en este país, se clasifican en diferentes estados civiles de presentación. Y esto es muy importante porque determina cuánto pagas, cuánto puedes deducir y qué créditos puedes recibir. Entonces, vamos a anotarlos. Tenemos soltero, casado, que presenta en conjunto, casado, que presenta por separado, cabeza de familia y cónyuge sobreviviente calificado. Ahora vamos a entender esto de manera sencilla. El soltero es la persona que nunca se casó o que legalmente terminó divorciado o divorciada antes de finalizar el año fiscal. Casado en conjunto significa que ambos esposos presentan una sola declaración. Casado separado significa que cada uno presenta por separado. Cabeza de familia normalmente aplica para personas que no están casadas pero tienen dependientes y mantienen en el hogar. Y el cónyuge sobreviviente aplica en ciertos casos especiales después de enviudar. Ahora, aquí es donde muchas personas se pierden, los dependientes. Porque no es solamente tener hijos, no. Hay reglas específicas. Por ejemplo, pueden ser hijos, sobrinos, nietos,
hermanos, padres o ciertos familiares que dependan económicamente de ti. Pero no todos califican igual. Y esto es importante porque existen diferencias entre dependientes calificados, hijos calificados y otros dependientes. Por ejemplo, un hijo menor normalmente da acceso a más créditos fiscales, pero una persona adulta que tú ayudas económicamente quizás clasifica diferente. Entonces, ¿quiénes son hijos calificados normalmente? Niños menores de edad o jóvenes estudiantes universitarios dentro de ciertos límites de edad o personas discapacitadas que dependan de ti. Y aquí es donde muchísimas familias pierden dinero porque no entienden correctamente cómo funcionan estos créditos. Ahora hablemos de algo que todo el mundo quiere, los créditos fiscales. Porque aquí es donde muchas personas escuchan, me regresaron dinero. Y sí, existen créditos reembolsables y no reembolsables. Existen créditos reembolsables y no reembolsables. Por ejemplo, el Earned Income Tax Credit, el famoso EITC. Ese es uno de los créditos más conocidos. También existe el Child Tax Credit, el Additional Child Tax Credit, créditos educativos, créditos por energía, créditos por cuidado infantil y muchos otros más. Pero aquí viene algo importante. No todos los créditos funcionan igual. Los créditos reembolsables pueden darte dinero incluso aunque no debas impuestos, mientras que los no reembolsables solamente sirven para deducir lo que debes. Y esto cambia completamente la estrategia fiscal de muchas personas. Ahora, ¿cuánto se paga en impuestos? Bueno, en Estados Unidos existen diferentes tramos fiscales y dependiendo de cuánto ganas, pagas más o menos porcentaje. Hay personas pagando 10%, otras 12%, 22%, 24% y así sucesivamente hasta tasas más altas para ingresos elevados. Pero también existe algo llamado deducción estándar. Y esto es importantísimo, porque la deducción estándar reduce la cantidad de ingresos sobre los cuales pagas impuestos. Por ejemplo, si tú ganas cierta cantidad de dinero y tu deducción estándar cubre gran parte de ese ingreso, puede que termines pagando muchísimo menos de lo que imaginabas. Y aquí viene otra diferencia gigantesca. No es lo mismo trabajar con una W2 que trabajar con una 1099. La W2 normalmente es salario como empleado. La 1099 normalmente es trabajo independiente o negocio propio. Y cuando eres independiente también entras en temas como self-employment tax. Por eso, tantas personas que empiezan negocios, redes sociales, real estate, construcción, trucking, Airbnb o emprendimiento terminan sorprendidas cuando llega temporada de impuestos, porque nunca aprendieron cómo funciona realmente el sistema. Y honestamente, aprender impuestos en Estados Unidos no es solamente hacer taxes, es entender cómo funciona el dinero en este país, cómo protegerse, cómo crecer, cómo evitar errores y cómo dejar de operar financieramente a ciegas. Así que si este video te ayudó, dale like, compártelo con alguien que necesite entender esto y suscríbete al canal, porque vamos a seguir hablando de impuestos, crédito, dinero, negocios, real estate y estrategias financieras reales para crecer en Estados Unidos. Soy Tania Padilla y nos vemos en el próximo video.